Para que sepan quién es Dante Gebel, era un pastor de acá de Buenos Aires. Creo que ahora está ya instalado en Estados Unidos, me parece. No estoy muy seguro. Pero tiene una iglesia, tiene él, porque del Señor no es. Tiene una iglesia gigantesca, es una empresa, eso es un negocio. Y verdaderamente son miles y miles los que se reúnen y lo escuchan a este hombre. Yo a veces pienso, bueno, primero les cuento los que dijo. Él dijo que Judas verdaderamente se arrepintió de verdad delante de Dios. Que el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento genuino, no como el de Pedro. El arrepentimiento de Pedro no fue genuino, pero sí el de Judas. Como que Judas realmente se había arrepentido. Lo que pasa es que lo que no lo perdonaron fueron los religiosos, aquellos sacerdotes, como diciendo la culpa de que Judas se ahorcó no fue de Judas, fue de los religiosos, como culpando a los sacerdotes de lo que Judas había hecho y desligándolo a él de la responsabilidad de haber traicionado a Cristo, y que el arrepentimiento de Pedro no fue genuino. Y qué cosa, ¿no? Qué notable, porque la Biblia lo dice bien claro. El mismo Jesús dijo que Judas era el hijo de perdición. El mismo Jesús dijo que todos habían sido limpios por la palabra, salvo uno, y que uno era diablo, dijo, y lo dijo por Judas. Y Judas realmente jamás se arrepintió. Judas lo único que le interesaba era el dinero, la plata. A él no le importó traicionar al mismo Señor. Él fue la figura del falso apóstol. Era un apóstol verdaderamente, pero una persona que nunca había nacido de nuevo. Era la figura de aquel hijo del diablo. Y al final Judas terminó, sí, es verdad, devolviendo las piezas de plata, arrepintiéndose supuestamente. Pero no es que él se arrepintió, lo que tuvo fue un remordimiento. Tuvo miedo. Y ese miedo es lo que produce muchas veces en aquellos que pecan, que por miedo, Señor, perdóname, pero no es un genuino arrepentimiento. Es simplemente por el miedo, que hay un remordimiento. Él tuvo miedo en ese momento, pero no fue delante de Dios a arrepentirse, sino fue delante de los hombres y devolvió las piezas de plata como para que liberen al Señor, como diciendo, me arrepiento de haber entregado sangre inocente, porque Él dijo, sangre inocente, pero ya era tarde. Había llegado el momento en que el Señor tenía que ser crucificado y Él no soportó eso, y su conciencia fue tan fuerte que después se terminó ahorcando. No Pedro, con Pedro no pasó lo mismo. Pedro realmente se arrepintió. Pedro, después que le negó, que la traición y la negación fueron iguales, por decir así. Porque Pedro también le negó, hasta le maldijo al Señor, comenzó a maldecir. Pero cuando lo miró el Señor ya le había dicho a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte, le dijo el Señor. Lo que salvó a Pedro fue eso, fue la intercesión del Señor por él. Entonces cuando Pedro pecó, dice que se dio vuelta al Señor y lo miró, y la mirada de Cristo fue suficiente para que Pedro llorara amargamente, y él se arrepintiera realmente. Y bueno, y después tuvo el encuentro con el Señor cuando fue restaurado por el Señor. Y Pedro por eso no se ahorcó. Si no, Pedro hubiera corrido la misma suerte que Judas. Pero a lo que quiero llegar, ¿a dónde llega esta gente? Personas como este Dante Gebel, que se dice cristiano, o personas como este Cash Luna, que enseñan cada doctrina, cada barbaridades, cada mentiras, porque las iglesias de estos hombres, porque son de ellos realmente, las iglesias son de ellos, se reúnen de a 10.000, de a 15.000, de a 20.000, de a 30.000 personas. No es chiste. Pero ¿qué son todos estos lugares? ¿Qué es todo esto? ¿Realmente en esos lugares se predica el Evangelio? No, ¿qué se va a predicar si estos hombres enseñan que realmente Judas se arrepintió? ¿Qué puede quedar para el resto de las demás doctrinas? Los más grandes predicadores del mundo arrastran a miles y miles y miles de personas y van todos camino al engaño. Porque la verdad produce dos cosas.
o me lleva a la salvación o me hace consciente por mi incredulidad de mi eterna condenación. Así que fíjense en la importancia que tiene predicar la verdad. Predicar la verdad puede llevar a un alma a ser salva, porque nadie puede alcanzar la salvación que no sea por medio del conocimiento de la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Imposible. Yo este mensaje, ¿saben cómo lo titulé? La apostasía. Porque hoy vivimos en tiempos finales. Ya no falta nada para que venga el Señor. Tiempos finales. Tiempos a donde hay una gran engaño, hay una gran mentira, hay un total y completo por parte del mundo, total y completo abandono de Dios. Son tiempos a donde antes de la venida del Señor Jesús, el mundo se prepara para un total y completo odio a Dios, abandono. Gente no querrá saber nada, por eso no se sorprendan hoy de que haya amigos de ustedes, familiares de ustedes, que ni siquiera quieran escuchar el Evangelio, porque cada vez es menos la gente que quiere escuchar, cada vez es menos. Pero por que eso pase en el mundo, está bien, porque es lo que la Biblia anuncia. Dice que el Señor no vendrá, dice. No voy a hablar de ese capítulo, pero si lo quieren leer después, 2 de Tesalonicenses 2 dice, porque el día del Señor no vendrá, o sea, la venida de Cristo a reinar, sin que antes venga la apostasía. Primero vendrá la apostasía, el total abandono. Y Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jacobo, de Santiago, un apóstol, que después pueden leer como el Señor lo menciona ahí en Marcos 6:16, dice que él da los nombres de los 12 apóstoles y menciona, y Judas, no el Iscariote, el hermano de Jacobo, el autor del anteúltimo libro de la Biblia, busquen Judas, nos advierte sobre este tiempo de apostasía, nos advierte sobre este terrible período de apostasía y nos advierte sobre el final de estos apóstatas, de estos hombres que se han introducido dentro de la iglesia.